Les doy la bienvenida a mi canal Llegamos a Creer. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que puede salvarnos la vida si estamos viviendo en este momento con un familiar que es adicto o que padece de alcoholismo. Muchas personas, sin saberlo, ponen su vida en un grave riesgo cuando entablan una discusión con alguien que ha consumido o que no está en sus 5 sentidos. Se ven a sí mismos arrastrados hacia la discusión por la frustración de no poder hacer nada para cambiar la adicción, para cambiar esa conducta destructiva, y también por la creencia de que aún pueden hacer algo por esa persona. Pero no se dan cuenta de que la discusión en cualquier momento puede convertirse en agresión, en violencia, y puede tener graves consecuencias para la persona. Por eso o por esta razón es que en este audio vamos a tratar algunas de las razones de por qué deberíamos cambiar esta conducta tan negativa y tan perjudicial y que nos pone en un grave peligro. Cuando llegan personas a mi consulta por esta problemática de codependencia, en lo primero que comenzamos a trabajar es precisamente en esto, el dejar de discutir, el cambiar este patrón de conducta o esta forma de abordar una problemática de adicción. Y lo hacemos no solo para cuidar la integridad de la persona, sino también porque el dejar de discutir representa una de las primeras formas de desprendimiento emocional o de recuperación de la codependencia. Y para empezar este tema, debemos referir que una persona enferma de adicción, cualquier adicción que sea, termina enfermando a las personas con las que convive. Es una enfermedad profunda, severa, que se extiende a los demás miembros de la familia, no solamente a la persona que consume. Y a esta clase de relación se le ha denominado codependencia, y es necesario entender que la codependencia, el depender de alguien con alguna adicción, también se convierte a su vez en una adicción. El familiar depende de alguna sustancia y nosotros dependemos de él. Y esto nos convierte también en personas adictas a una persona enferma de adicción. Por lo tanto, podemos decir que estamos en la misma situación que la de él, y es por esta razón que el programa de los 12 pasos, cuyo objetivo es precisamente el de tratar la enfermedad que conduce a la adicción, también funciona o va a funcionar en la persona que convive con el adicto. Y uno de los principales programas que trata este asunto, este conflicto de la dependencia, es Al-Anon. Y Al-Anon es un claro ejemplo de un tratamiento de recuperación para personas que conviven con un familiar adicto. Y los 12 pasos son ese tratamiento de recuperación. Personas enfermas que a pesar de que no se drogan o no beben, tienen la misma enfermedad que aquel que se droga o bebe. Así ese tipo de personas enfermas de codependencia es que va dirigido este programa de Al-Anon. Y una de las primeras enseñanzas de los 12 pasos es precisamente esta, la de abstenerse de las discusiones inútiles. Esto se menciona en el segundo paso, un paso que intenta ayudarnos a entender o a comprender que muchas de nuestras actitudes o comportamientos provienen de que no tenemos un sano juicio, una forma de pensar y de actuar o de sentir sana. Para entender esta falta de juicio, esto que nos habla el segundo paso, debemos descubrir cuáles son precisamente las causas que nos llevan a la discusión, la raíz de la discusión, del deseo, la necesidad de discutir. En el libro de Al-Anon del plan detallado para progresar, en el cuestionario sobre la madurez, que es uno de los cuestionarios guías sobre el cuarto paso, se nos plantea esta misma pregunta. La pregunta dice así: ¿por qué me involucro en discusiones? Qué interesante la contestación, ¿verdad? Para aquellas personas que acostumbramos a discutir, ¿por qué me involucro en una discusión? Y podemos decir que hay muchas razones que pueden llevar a una persona a la discusión. El deseo de controlar, por ejemplo,
el miedo, el ego, la inseguridad, el deseo de que cambie esa persona, pensando que cuando esa persona cambie, también cambiará nuestra vida. También la impotencia ante la situación de algo que no cambia nos provoca el deseo de discutir, o las necesidades no satisfechas, ya que vivir con alguien que padece una adicción representa un conflicto muy grande de nuestras necesidades insatisfechas. O también el resentimiento hacia esa persona que no desea cambiar su vida para mejorar y mejorar la nuestra. O por todas las heridas que la adicción, el comportamiento adictivo, nos ha dejado en nuestra vida. Y parte del trabajo del cuarto paso es precisamente descubrir estas razones que llevan a la discusión para después poder corregirla. Es mucho más fácil poder abandonar la discusión si la persona logra ser consciente de las razones que lo llevan a ella y también de lo inútil que resulta la discusión. Una vez que aprendemos por qué discutimos o las razones de nuestra discusión, es mucho más fácil que cuando querramos empezar a discutir, mejor cambiemos nuestra conducta y adoptemos una conducta más positiva, una conducta que sea sana. Sea cual sea la razón que te arrastra hacia la discusión, hacia la necesidad de discutir, lo primero, lo más importante que debemos entender es que debemos dejar de hacerlo. Debemos recuperar el sano juicio para poder salvarnos. Una de las primeras realidades que debemos descubrir es que lo que pensamos, para lo que nosotros pensamos que es amor, es en realidad enfermedad. Lo que nosotros creemos o hemos creído toda nuestra vida que es el dar amor, en realidad va a resultar que es enfermedad. La discusión es producto de un engaño, ya que la persona se ha engañado creyendo que si deja de intentar hacer algo por el enfermo, a éste le va a pasar algo muy malo. Entonces alguien que piensa que al dejar de discutir o al dejar de intentar ayudar a la persona enferma, siente que le va a pasar algo muy malo, se esclaviza constantemente en la discusión como una forma de tratar de cambiar la situación. Esta persona piensa que al amar debe seguir intentando toda la vida sin importar qué, el tratar de cambiar a la persona. El amor es precisamente la forma en la que se mantiene la necesidad de dependencia. Esa creencia de que es amor es lo que hace que se mantenga esa necesidad de depender. Aún a pesar de todo el sufrimiento que nos lleva a sentir, y aún a pesar de toda la destrucción que vivimos, siempre pensamos que hay amor en nuestra relación. Es una relación destructiva y sin embargo aún pensamos que dentro de esa relación destructiva existe el amor. Sin embargo, tarde que temprano aprenderemos que no puede haber amor en un comportamiento que nos destruye. Algo que nos hace sentir mal y que nos daña no puede provenir de lo que es el amor. Y además de la creencia falsa del amor, hay varias razones más o creencias que la persona no logra darse cuenta sobre su relación con el adicto y también sobre su deseo de intentar hacer algo a través de la discusión. Una de ellas es que el adicto con quien discute por su conducta o por su adicción ya no es la persona que antes conocía, ya no es lo que uno cree que era. Cuando nosotros discutimos con él, cuando entablamos una discusión, estamos intentando de una manera desesperada hacer regresar, hacer volver aquel bebé que conocimos, aquel tierno hijo de 5 o 10 años al que llevamos a la escuela, al que tantos días acompañamos, aquel de las fiestas de cumpleaños y de los días felices, de los regalos y los sueños y también de las promesas. A ese queremos rescatar, no el de ahora. Y si es nuestra pareja el que consume, queremos que regresen los días felices del noviazgo o los primeros días del amor del matrimonio. Cuando nosotros discutimos, creemos que le estamos hablando a ese que nosotros conocimos algún día, ese del pasado que nosotros conocimos.
y esto nos impide darnos cuenta de que esa persona ya no es la persona del pasado. Esa persona de mirada perdida y amenazadora es un ser desconocido, alguien extraño que no puede ser capaz de entender nuestras razones por las cuales discutimos. Además, es alguien que precisamente por ser un desconocido puede ser capaz de todo. Muchas personas sienten que discutir es un derecho que tienen, algo que se les da por naturaleza, y se confían en que pueden hacer y decir lo que sienten, cualquier cosa que se les venga encima, cualquier emoción, pensando que le hablan al hijo o a la pareja de siempre, a la pareja o al hijo de toda la vida. Pero quizá deberían darse cuenta que esta persona que tienen enfrente no es ya nada de lo que un día fue. Por tanto, la confianza en esta clase de situaciones suele ser muy peligrosa, ya que la sustancia o la bebida logran transformar la personalidad de cualquier individuo y nosotros pensamos que siguen siendo los mismos cuando en realidad son personas ya desconocidas para nosotros. Esto es algo que debemos entender, que esa persona que nosotros conocimos o a la que le hablamos no es la que tenemos enfrente. Otra razón por la que la persona llega a la discusión y no puede abandonar la codependencia es porque de alguna u otra manera se siente muy culpable, y la culpa es un sentimiento muy profundo y muy doloroso. La culpa se vuelve un sentimiento muy fuerte que nos obliga a hacer hasta lo imposible todo lo que esté a nuestro alcance por la otra persona para tratar de sanar nuestra culpa. Sin embargo, en la asociación de Al-Anon, una de las primeras cosas que se aprenden es que no somos los causantes los que causamos el comportamiento adictivo, aun a pesar de todo lo que el adicto tenga que decir, ya que suele ser común que el adicto se vuelva un experto, todo un experto en culparnos de su conducta y de su manera de consumir o de su comportamiento. El dolor de pensar que uno es el causante puede llevarnos también a comportamientos enfermos, comportamientos faltos de sano juicio. Sobre todo, nos provoca la creencia de que la adicción del enfermo es nuestra responsabilidad y de que cualquier cosa que le pase al adicto es nuestra culpa por no estar allí para ayudarlo, por no dedicarle más tiempo de nuestra vida, porque eso hace la culpa. Cuando nosotros vemos que la persona se está destruyendo, nos culpamos de esa destrucción por todo lo que hemos dejado de hacer, por todo lo que no hemos intentado. Muy en el fondo, esta idea de que le pase algo a la persona o al ser querido es algo que nos aterra, es algo que pensamos que es nuestra responsabilidad y es algo que pensamos que no debemos permitir que suceda. Quizá pensamos que si le llegara a suceder algo, nosotros no lo podríamos soportar o sería algo con lo que no podríamos vivir. Sin embargo, Al-Anon nos invita a aprender nuevas formas de abordar el conflicto, nuevas formas de ser y de pensar. Para esto hay un axioma que nos dice: yo no lo causé, yo no lo puedo controlar y yo no lo puedo curar. Fíjense, 3 comportamientos que son muy distintos al comportamiento dependiente o de codependencia, al comportamiento enfermo. Yo no lo causé, yo no lo puedo controlar y yo no lo puedo curar. Un axioma que se convierte en una guía para la persona que tiene este problema, una guía sobre la cual basarse para poder encarar y enfrentar esta situación. Al principio, cuando nosotros descubrimos este axioma, cuando lo empezamos a leer por primera vez, se nos hace algo muy imposible de practicar, algo que no tiene sentido, ¿verdad? Ya que nosotros creemos que debemos hacer todo lo contrario de lo que este axioma nos dice. Sin embargo, cuando hemos adoptado o hemos más bien agotado todos los recursos que tenemos a la mano para tratar de ayudar al enfermo, es en ese momento en el que nos damos cuenta de que nada de lo que hemos hecho en el pasado nos ha dado resultado, ya que el enfermo sigue con una enfermedad mucho más profunda. Entonces este saber que no hemos podido hacer nada por el enfermo
nos lleva a sentirnos derrotados. Y cuando nos sentimos derrotados, entonces podemos comenzar a pensar que nos hemos vuelto incapaces ya de afrontar la situación nosotros solos y que necesitamos la ayuda. Es decir, cuando ya agotamos todos los recursos que teníamos a la mano, entonces se nos viene la idea de que nosotros ya no podemos seguir viviendo en la forma en que lo hacemos. Por eso este axioma resulta posible cuando nosotros ya hemos tocado fondo, cuando ya no nos quedan más reservas de nuestra conducta para poder implementar con el enfermo, cuando ya hemos agotado todo recurso. Por tanto, uno de los recursos para que la persona deje de discutir es liberarse de la culpa. Si el día de hoy sigue discutiendo, es que hay culpa detrás de esa discusión. Entonces debemos liberarnos de esa falsa creencia de que nosotros somos los causantes del comportamiento adictivo. Aunque el comportamiento adictivo de la persona nos resulte tan doloroso, debemos liberarnos de la idea de que nosotros somos responsables o causantes de ese comportamiento. Discutir con un adicto es como darse de golpes en la pared. No arregla nada, no ayuda en nada, mas sin embargo no podemos dejar de hacerlo. Se nos ha hecho una adicción el comenzar a discutir. Si nosotros observáramos a alguien, por ejemplo algún familiar, algún vecino o un amigo, dándose de golpes en la pared 1, 2 o más veces al día, sin duda pensaríamos que se ha vuelto loco, ¿verdad? Que ha perdido la razón. Pero nunca nos cuestionamos, nunca nos preguntamos si el actuar de una conducta que no nos ha dado ningún beneficio a lo largo del tiempo también es algo razonable. ¿De verdad creemos que algún día lograremos controlar al enfermo? ¿De verdad creemos que podemos llegar a curarlo? ¿Sí seguimos creyendo que nosotros somos capaces de curarlo, a pesar de que no sabemos ni qué hacer con nuestra vida? ¿De verdad creemos que discutir, chantajear, manipular, amenazar, prohibir, violentar a otra persona en realidad es amor? ¿Sí llegamos a creer que todo esto es amor? No solo no podemos controlar ni curar al enfermo, esto es algo que vamos a aprender tarde o temprano. No solo no podemos ni controlar ni curar al enfermo, sino que el hábito de la discusión habla mucho de lo abandonados que estamos como persona. El olvido en el que estamos, ¿va? ¿Cuántos años llevo tratando de curar al enfermo? Quizá lleve los mismos años de haberme abandonado, de haber dejado a un lado mis necesidades más importantes en un segundo plano. Además, discutir es ponerse en manos del enfermo. Ya que es una incógnita, es una interrogante, es un misterio, poder saber cómo va a reaccionar ante nuestras palabras, incluso ante nuestras agresiones. No sabemos realmente cómo pueda llegar a reaccionar. Nuestra seguridad, nuestro bienestar, nuestra vida está en sus manos, en las manos del enfermo con el que discutimos, y no está en nuestras manos. Cuando la persona enferma de codependencia, o cuando la persona más bien enferma de codependencia, su vida le ha dejado de pertenecer. Es una vida por completo ingobernable. Sobre todo, en toda discusión existe lo que es la agresión y el ataque. Ese es el fondo de la discusión. Agredir y atacar, porque los sentimientos, las emociones de ira son muy fuertes. Aunque lo que la persona diga pueda ser la verdad, es decir, aunque nosotros le digamos la verdad a la persona enferma, aún así hay veces que esa persona no desea escucharnos. Y a veces un bien que nosotros queremos hacer puede convertirse en un mal. Y discutimos porque ya no sabemos qué hacer, porque es el último recurso, porque ya lo intentamos todo y hemos agotado todas nuestras fuerzas y toda nuestra energía. Y aún así discutimos, aún a pesar de que ya estamos
faltos de fuerza. Ya no discutimos por el deseo de ayudarlo. Llega un momento en el que pasa esto. Ya no es el deseo de ayudarlo, sino que lo hacemos por los sentimientos de locura que también han comenzado a existir en nosotros. Si lo analizamos bien, si revisamos cada una de las escenas de nuestras últimas discusiones, nos daremos cuenta de que al discutir ya no existe ninguna diferencia entre el familiar y nosotros. Entre el adicto y nosotros o el bebedor y nosotros ya no existe diferencia. Cuando discutimos también nosotros estamos drogados, estamos alcoholizados, aunque ni siquiera hayamos probado esta clase de sustancias. Ya no existe diferencia entre nosotros y ellos, pues nos hemos rebajado a su misma condición de enfermedad, a la misma naturaleza devastadora de la enfermedad. Nosotros deseamos salvar al enfermo, pero ¿quién nos va a salvar a nosotros de él? En Neuróticos Anónimos, en el libro Naranja, un librito maravilloso, se nos enseña que no debemos culpar a nadie de cómo nos sentimos el día de hoy. Nuestra enfermedad es nuestra y esa persona, lo que él hace, no es el responsable de nuestro sufrimiento, esa no es la causa de nuestro sufrimiento, nos dice este librito, y debemos reconocer esto para poder recuperarnos. A veces llegamos a imaginar, a concebir la idea que si él dejara de consumir o de beber, todo se resolvería como por arte de magia. Y la felicidad, esa que anhelamos tanto, esa felicidad tan esperada, aparecería de inmediato en nuestra vida. Sin embargo, esto no es así. Ellos pueden dejar de hacerlo, pueden dejar de consumir o de beber, y nosotros podemos continuar con nuestra enfermedad, sufriendo. Hay muchos casos dentro de cada grupo anónimo que pueden atestiguar que esto es verdadero. La felicidad no depende de nada exterior. Sin embargo, muchas veces es el resentimiento el que nos arrastra a pensar que esa persona tiene toda la culpa. La persona piensa que el adicto tiene la capacidad para dejar de drogarse o de beber cuando quiera, y esto no es verdad. El hijo o la hija adicta, o el papá o la esposa bebedora, no consumen o beben para hacerle daño a nadie, sino que lo hacen porque padecen una enfermedad que es mental y emocional y que es más fuerte que ellos, una enfermedad que también es espiritual o una enfermedad del alma. La mayoría de las veces solo un acto de la divina providencia puede salvarles la vida. A ese grado llega lo que es esta enfermedad, al grado de que solamente un acto de la divina providencia. Ningún poder humano puede hacer por ellos nada, solamente un acto de la divina providencia. Y estas personas no lo hacen por gusto, como muchas veces nuestro resentimiento nos lleva a creer. No es un gusto, para ellos se ha convertido en una compulsión, en una enfermedad. A veces incluso pensamos que ellos son felices en su mundo, mientras nosotros nos estamos muriendo por ellos. Y la verdad es que la adicción es el peor de los infiernos. No hay una losa más grande que una adicción. El ser esclavo de algo tan destructivo, algo tan devastador. Y el problema no es tampoco la droga, sino las condiciones que se dan dentro de la personalidad del adicto. Ese es el problema. Lo que hay dentro del adicto, no tanto la droga o el alcohol, sino esa enfermedad que se lleva adentro. La oración de la serenidad y el axioma de vive y deja vivir pueden resultar grandes antídotos no solo contra el deseo de discutir, sino también para comenzar lo que es el desprendimiento con amor. Con la oración podemos aprender las cosas que no podemos cambiar y también las que sí podemos cambiar. La persona puede aprender a tener valor sobre lo que antes lo atemorizaba y puede obtener la sabiduría o el conocimiento sobre su enfermedad y también sobre la enfermedad del otro, además de que confiar en que así como uno tiene o cuenta con un poder superior, así también el adicto tiene un poder superior y debemos pensar que hay alguien
más fuerte que nosotros que cuida de ellos. Esto para calmar todos nuestros temores. Cuando nosotros practiquemos el vive y deja vivir, nos daremos cuenta no solo de que no podemos dejar de discutir, sino también de que volvemos a retomar nuestra vida que teníamos olvidada. Es decir, cuando practiquemos el vive y deja de vivir, nosotros se nos va a hacer más fácil el día de hoy comenzar a dejar de discutir, abandonar este patrón de conducta con lo que solemos reaccionar ante la frustración. Y podremos volver a retomar la vida que teníamos olvidada, las actividades, el trabajo, la salud, nuestras relaciones interpersonales, nuestra diversión, nuestros placeres, nuestro crecimiento, son nuestra única responsabilidad. Y no se trata de ser egoísta, porque muchas veces la persona que está pasando por codependencia cree que esta forma de vivir es egoísta porque ya no se preocupa de la persona enferma. Al contrario, se trata de dejar que los demás o las demás personas aprendan de sus propios errores y no asumir nosotros una responsabilidad que no es nuestra. A veces se trata de dejarlos que ellos vivan su vida, porque solo dejarán de consumir cuando ellos verdaderamente deseen hacerlo. Nunca lo van a hacer por nosotros, aunque hagamos lo que hagamos. Al quitarles nosotros la ayuda, al dejar de resolver su vida, la persona tendrá que verse forzado o forzada a tomar sus propias decisiones. Finalmente, Al-Anon enseña, o el programa de 12 pasos enseña, que debemos de tener diferentes planes de acción para salvar nuestra vida si detectamos que nuestra vida puede estar en algún momento en peligro. Por ejemplo, podemos alejarnos de cualquier clase de violencia, esto es primordial. Si nosotros sabemos que esa persona tiende a la violencia, debemos dejar de discutir, pero también debemos alejarnos de su comportamiento violento. Debemos tener a la mano números de emergencia, es decir, tener un plan B para el momento en el que lo necesitemos. Debemos tener o contar con amigos, compañeros a quienes recurrir en caso de necesidad. La recuperación no consiste en salvar al otro, sino en entender que al único que puedo salvar de la locura o de la muerte es a mí mismo. Y es un tema muy fuerte y también es un tema muy doloroso y nadie desearía vivir o estar en una situación como esta. Pero si el día de hoy estás viviendo en esta situación, lo que más te sugeriría, y ese es el objetivo del audio, antes de comenzar a creer que tienes que hacer algo por esa persona enferma, es buscar ayuda para ti. Con la ayuda que tú recibas, será mucho más fácil que la persona adicta un día logre su recuperación, porque cometemos muchos errores y errores que pueden ser trágicos cuando nosotros vivimos sin ayuda y dependiendo de alguien enfermo. Entonces, con la ayuda que recibas, la persona de la que dependes va a poder tomar sus propias decisiones y quizá pueda obtener también una recuperación. En cambio, en una relación de codependencia, solo puede resultar lo peor. Y pues yo les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado. Espero que este audio pueda servirte para poder tomar conciencia de que esa persona con la que discutimos quizá pueda tener reacciones violentas. Y si conoces a alguien que tenga algún familiar o tenga algún problema sobre este que estamos hablando, sobre la discusión, pues puedes compartirle el audio para que también tome conciencia de que este es un comportamiento que es muy peligroso. Y pues deseo que tengas un excelente día y nos vemos hasta pronto. Saludos.